Ahora hablaremos sobre grabadoras portátiles. Es importante entender que la grabadora portátil es uno de los procesos que se tiene que hacer para un rodaje o para una captura de audio en un momento específico en la parte de la producción audiovisual. Primero, uno tiene que escoger que sea de un fácil uso, tanto en grabación como edición, porque hay máquinas que permiten la edición. Que tenga una simplicidad a la hora de organizar las grabaciones en carpetas. Es muy incómodo cuando una grabadora hace un registro y un nombre de archivos un poco desorganizado y que no tenga coherencia con lo que se captura. Que tenga una buena capacidad de almacenamiento. Es importante que cuando uno vaya a obtener una grabadora tenga un buen espacio, que tenga una buena durabilidad, que tenga un excelente, obviamente, capacidad de grabar en los formatos de audio y tenga una facilidad muy versátil a la hora de conectarse con un computador y para transferencia de eso, de los datos. Primero tenemos una gama básica que normalmente se podría, a veces lo podemos usar, referir como la grabadora del celular o grabadoras muy de mano que son para recordatorios o algo muy casero. A veces pretendemos hacer trabajos de alta gama con una grabadora de gama básica. No es funcional, en algún momento va a generar un problema en la mayoría de los casos, ya sea por almacenamiento, ya sea por calidad, ya sea por formato, porque algunos graban en unos formatos para tener mayor almacenamiento. Los formatos son muy reducidos en calidad y a veces en algunos casos incluso no son reconocidos por unos programas de audio. Entonces eso es muy importante. De pronto usted graba todo lo que necesita grabar, considera que quedó bien grabado, pero cuando usted lo va a pasar a edición el sistema no se lo reconoce. Muy importante tener eso. Está una gama básica que muy seguramente no va a tener mayor importancia en el tema, no va a tener mayor profundidad de grabación sonora. Después tenemos unas grabadoras semiprofesionales. Obviamente ya se puede hablar un poco más de mayor detalle, grabadoras que tienen poco micrófonos, que tiene mayor posibilidad de espacio, entonces funcionaría muy bien para una entrevista, algo muy periodístico, algo para una conferencia, tener un registro muy claro, unas grabaciones que pueden llegar a ser un poco más extensas. Hay unas que tienen un control en el display de el nivel de ganancia o de entrada que tiene señal y es muy importante, bota información como tiempo, duración, formato, son mucho más detalladas. Hay unas que ya tienen posibilidad de incorporar tarjetas, entonces el almacenamiento comienza a aumentar, pero sigue siendo limitado a un formato mucho más profundo y un tiempo mucho más largo. Los formatos de audio comienzan a ser mucho más detallados, más importantes. De pronto algunas tienen unas ediciones sencillas de audio, tienen un fácil manejo y lo importante, digamos que en estas grabadoras es que la durabilidad de la batería es aceptable y comienza a tener unas ciertas características importantes. Por último, tenemos las grabadoras ya profesionales. Varían y comienzan a tener como mayor importancia en la cantidad de entradas o canales que yo puedo conectar a la grabadora. Micrófonos, entonces si yo tengo un rodaje y por ejemplo tengo una grabación y tengo un micrófono de boom, un micrófono de solapa, un micrófono ambiental, entonces ya estamos hablando de tres canales, y ya comienza a tener mucha más prioridad. Comienzan a tener, son unas grabadoras mucho más robustas, con unos procesos de edición mucho más importantes, pueden tener filtros, unas ecualizaciones, unos procesos básicos, puedo tener una profundidad de grabación en cuanto a la frecuencia de muestreo mucho más detallada, yo puedo escoger lo que yo necesite, tiene formatos de audio muchos especializados y entonces comienza a ser mucho más importante ese trabajo sonoro con este tipo de grabadoras. Las grabadoras tienen unos formatos básicos, tienen unos formatos de modificar el tipo de audio que yo quiero grabar, el tipo de secuencia o de uso de micrófonos, incluso los micrófonos internos de la misma grabadora cuando los tiene. Por ejemplo, la que vemos en pantalla es una grabadora que se ubica en la parte inferior, se puede colocar de la cámara, la cámara puede ir en la parte superior, puede ir ajustada y puede tener una combinación, unas salidas auxiliares para mayor monitoreo del tema. Funciona mucho para músicos, para grabación de podcast, sonido profesional. Se usa muchísimo para cine y televisión,
algunas cosas de radio de grabación, tiene mucho más canales de entrada, como ya lo me dije, mejor calidad de audio, mucho más detallado, mucho más importante. Eso quiere decir que necesita más espacio, porque el audio, entre más profesional es su formato, va a ocupar mucho más espacio de memoria. Tiene una función, una multifunción de grabado en diferentes formas, ya sea como vemos en la imagen, de 2 canales, de 4 canales, según lo que yo sé, haga la configuración del seteo. Y tiene unas salidas alternas muy importantes: control para el sonidista, otra salida alterna para la cámara, incluso para director. Muy detallado el tema. Eso es un resumen general sobre las grabadoras digitales. Es importante entender cuál es la funcionalidad que voy a dar con respecto a la grabación que necesito, cuál es la calidad de audio que yo espero y qué tipo de grabadora me funciona. Existen muchas en el mercado. Se varía sobre todo por el presupuesto que uno quiera invertir sobre la grabadora, pero sobre todo va a variar sobre la calidad o lo que yo espero de la grabadora. Tengan los micrófonos internos, que pueda tener unas conexiones externas, y la calidad de tanto lo que graba como audio, como la facilidad de permitir que tenga tarjetas, por ejemplo tarjetas SD para llevar la información a los computadores y la edición sea más fácil. Espero que esta información les haya funcionado. Muchas gracias.